Guerra y paz, de León Tolstoy. Parte 6. Capítulo 12. Antes de comenzar la campaña, Rostov recibió una carta de sus padres en la que le rogaran que volviera a casa de permiso cuando el regimiento ya estaba en campaña y el emperador aguardaba en el ejército. Sobre la ruptura del compromiso entre Natasha y Andrei, le escribían brevemente explicando que la causa había sido la negativa de Natasha. Nikolai no sabía nada de lo sucedido. Ni siquiera intentó solicitar un permiso y escribió una carta a sus padres en la que decía que ese asunto aún podía arreglarse, pero que si él abandonaba en ese momento la gran guerra que se estaba preparando, perdería para siempre el honor ante sus propios ojos, y que eso nunca podría arreglarse. Por otra parte, escribió a Sonia: adorada amiga del alma mía, la separación de este año será la última. Ten paciencia y cree en mi eterno e inmutable amor. Tras esta guerra lo dejaré todo y te haré mi esposa, si todavía me amas, y nos encerraremos en una tranquila reclusión, viviendo solamente para el amor y el uno para el otro. Esta es mi última carta. Lo próximo será nuestro encuentro, en el que yo te estrecharé contra mi inflamado pecho. Nikolai, a pesar del antiguo matiz de romanticismo que conservaba en su tono, pero no en su carácter, escribía aquello que pensaba sinceramente. En el regimiento se encontraba muy bien. Estaba mejor que antes, pero ya veía que no era posible vivir así toda la vida. El otoño y el invierno pasados en Otradnoe, con la caza y las fiestas de Navidad, le habían descubierto la perspectiva de una vida aristocrática tranquila y feliz que le seducía. Una buena mujer, niños, 10 o 12 buenas jaurías de galgos, y puede uno dedicarse a la hacienda y a los cargos electivos de la nobleza, pensaba él. Pero todo esto vendrá después. Y ahora aquí se está bien. Y además ahora no puede ser de otro modo porque estamos en plena campaña. Al volver de permiso, sus compañeros le recibieron con alegría, y Nikolai fue enviado enseguida a por una remota, y trajo de Malorrusia una remonta magnífica. En su ausencia había sido ascendido a capitán, y pronto obtuvo su propio escuadrón. Se sumergió más que antes en el interés de la vida del regimiento, aunque ya sabía que tarde o temprano tendría que abandonarla. Pero entonces comenzaba la campaña. El regimiento retrocedía en Polonia, pagaban el doble de sueldo, llegaban nuevos oficiales, nuevos soldados y caballos, y lo más importante, se propagaba esa alegre animación que acompaña al inicio de una guerra, y Nikolai, teniendo conciencia de su confortable situación en el regimiento, se daba por completo a los placeres y los intereses del servicio militar. Las tropas retrocedían desde la misma frontera, y el regimiento de Pavlograd no entró en acción ni una sola vez hasta el 12 de julio. Pero esa constante retirada
no sirvió para desalentar a los húsares. Al contrario, toda esta campaña de retirada, en la mejor estación del año, con suficientes víveres, era una constante alegría. Desalentarse, intranquilizarse e intrigar podía hacerse en el cuartel general. Pero en el interior del ejército no se preguntaban a dónde y por qué. Escuchaban vagamente comentarios sobre el campamento del Drisa y solo sentían el tener que retirarse por tener que abandonar la habitación en la que se habían acomodado o por dejar a una linda Pani. Si a alguien se le venía a la cabeza que la cosa pintaba mal, éste trataba aún más de estar alegre y de no pensar en la marcha general de los acontecimientos como debe hacer un buen soldado. El 12 de julio, la noche de la víspera del combate, hubo una fuerte tormenta. En general, en ese verano hubo unas tormentas impresionantes. Los 2 escuadrones de Pavlograd estaban acampados detrás de la aldea en la que se alojaban los mandos, en medio de un campo de centeno dorado, pero que estaba totalmente tumbado. Llovía a mares, y Rostov, en compañía de 2 oficiales calados hasta los huesos, se acurrucaba bajo una choza construida a toda prisa. Un oficial de largos bigotes, que le continuaban desde las mejillas, y que tenía por costumbre acercarse mucho al rostro de su interlocutor, le narraba a Rostov las noticias de la batalla de Saltanov, que había escuchado en el Estado Mayor. Rostov, encogiendo el cuello por el que se filtraba el agua, fumaba una pipa y escuchaba sin prestar atención, sonriendo de vez en cuando al joven oficial Ilin, que se acurrucaba a su lado y que de vez en cuando hacía muecas. Ese oficial, de 16 años, que había ingresado en el batallón hacía poco tiempo, era entonces en relación a Nikolai lo mismo que había sido Nikolai para Denisov 7 años atrás. Ilin intentaba imitar en todo a Rostov y estaba enamorado de él como una mujer. El oficial de los bigotes dobles, Zdrzinski, narraba con acento polaco y con entusiasmo polaco el acto de Raevski, que estuvo en la presa bajo un fuego terrible con sus 2 hijos y que junto con ellos se lanzó al ataque. Rostov escuchaba el relato y no solamente no decía nada para corroborar el entusiasmo de Zdrzinski, sino que, bien al contrario, tenía el aspecto de alguien que se avergüenza de lo que le están contando, aunque no tenía intención de contradecirle. Realmente Rostov, después de Austerlitz y de la campaña de Prusia, tenía ya experiencia. Sabía por su experiencia personal que al narrar un acontecimiento bélico siempre se miente, como él mismo había mentido al contarlos. Además, tenía experiencia para saber que todo lo que pasa en la guerra no es en absoluto como nos lo imaginamos y lo contamos, y por eso no le gustaba el relato de Zdrzinski. En primer lugar, en la presa que atacaron, seguramente había tanta confusión y estrechez que aunque Raevski estuviera con sus hijos, no habría podido influir en nadie, excepto en las 10 personas que tuviera a su alrededor. El resto ni siquiera habrían podido verle. Pero incluso aquellos que le hubieran visto no hubieran podido entusiasmarse demasiado, porque ¿qué les importaban a ellos los tiernos sentimientos paternos de Raevski cuando allí la cosa trataba de salvar la vida? Además, el destino de la patria no dependía de que Saltanovsky tomara o no tomara la presa, como se narra en las Termópilas, y por lo tanto no había razón para ofrecer tamaño sacrificio. Y además, ¿por qué mezclar a sus hijos en la guerra? Yo no solamente no llevaría a Petia, que es mi hermano, sino que ni siquiera llevaría a Ilin, este muchacho tan simpático, y trataría de protegerle de algún modo, pensaba Nikolai. Pero Nikolai no verbalizó sus pensamientos. También en esto era ya un experto. Sabía que ese relato contribuía a la gloria de nuestras armas, y por lo tanto había que aparentar que no se dudaba de él, y así lo hizo. Esto es insoportable, dijo Ilin sonriendo.
Tengo los calcetines, la camisa y el trasero mojados. Voy a buscar. 5 minutos después, Eileen, chapoteando en el barro, se acercó a la cabaña. ¡Hurra! Vamos, rápido, Rostov. Lo he encontrado. A 20 pasos de aquí hay una buena taberna y se está muy bien. Y María Genrikhovna está allí. María Genrikhovna era la esposa del doctor del regimiento, una alemana joven y bonita, con la que se había casado en Polonia. El doctor, bien porque careciera de recursos, o bien porque recién casado no pudiera separarse de su joven esposa, la llevaba dondequiera que fuese por el regimiento de húsares, y sus celos se habían convertido en un habitual motivo de bromas entre los oficiales. Rostov, doblemente contento por separarse de su interlocutor, inclinado hacia su rostro, y por la posibilidad de secarse, fue con Eileen caminando entre los charcos, bajo la lluvia torrencial, en la oscuridad de la tarde iluminada de vez en cuando por los relámpagos. ¿Dónde vais? Preguntó Zrinsky. A la taberna. Y Eileen y Rostov se echaron a correr, escurriéndose en los charcos. ¿Dónde estás, Rostov? Aquí. Menudo relámpago, comentaban entre sí. En la taberna, frente a la que se encontraba la kibitka del doctor, había unos 12 oficiales de los 2 escuadrones. Algunos jugaban a las cartas en una esquina, pero la mayoría estaban sentados alrededor de la sonriente, bonita y sonrojada María Genrikhovna, vestida con blusa y cofia de dormir. Su marido, el doctor, dormía detrás de ella sobre un ancho banco. Rostov e Eileen, cuando entraron en la sala, fueron recibidos con una carcajada. Venían chorreando. María Genrikhovna les dejó un rato su falda para que la pudieran usar como cortina, y tras ella Rostov e Eileen, con ayuda de la Labrushka, que les había llevado el petate, se cambiaron de ropa y se secaron. Encendieron el fuego en una estufa rota, cogieron una tabla y la colocaron sobre 2 asientos. La cubrieron con una gualdrapa. Cogieron el pequeño samóvar del doctor, un cofrecito y media botella de ron, y pidiéndole a María Genrikhovna que hiciera los honores, todos se agolparon a su alrededor sonriendo. Alguien puso su capote bajo sus pies para librarlos de la humedad. Alguien cubrió con su capa una ventana por la que entraba el viento. Alguien espantaba las moscas del rostro de su marido para que no se despertara. Déjenle, decía María Genrikhovna, sonriendo feliz. De todas formas, dormirá bien, después de haber pasado la noche en vela. De ninguna manera, María Genrikhovna, respondió con una lúgubre sonrisa el oficial. Hay que atender al doctor. Puede ser que se apiade de mí cuando se ponga a cortarme un brazo o una pierna. Solo había 3 vasos, y el samovar solo tenía capacidad para 6 vasos, pero el té parecía fuerte, porque estaba hecho de agua turbia de lluvia, y era muy agradable recibirlo por turno y grado de las blancas manitas de María Genrikhovna. Todos los oficiales parecían realmente enamorados aquella noche de María Genrikhovna. Incluso los oficiales que jugaban en la esquina pronto abandonaron el juego y se trasladaron a donde estaba el samovar, acatando la disposición general de cortejo a María Genrikhovna. Todos estaban muy contentos, y María Genrikhovna estaba radiante de felicidad, aunque intentara ocultarlo. Solo había una cucharilla. Azúcar había más que de ninguna otra cosa, pero no alcanzaban a removerlo, y por eso se decidió, a propuesta de Rostov, que era el principal instigador del cortejo a María Genrikhovna, que ella removería el azúcar de todos. Rostov, al recibir su vaso, le echó algo de ron, pero no azúcar, y le pidió a María Genrikhovna que se lo removiera. Pero si usted no se ha echado azúcar, dijo ella sin dejar de sonreír, como si todo lo que dijeran ella y los demás fuera muy gracioso
y tuviera un doble sentido. Sí, no me he echado azúcar, solo quiero que lo remueva con su manita. María Genríjovna accedió y se puso a buscar la cucharilla. ¿Con el dedito? María Genríjovna. Con el dedito, María Genríjovna, dijo Nikolai. Así será aún mejor. Está caliente, dijo María Genríjovna, sonriendo aún más feliz. Al escuchar esto, Ilin cogió un cubo con agua y echándole unas gotitas de ron, le pidió a María Genríjovna que lo removiera con su dedito. Esta es mi taza, decía él. Después del té, Nikolai cogió las cartas de los jugadores y propuso jugar a los reyes con María Genríjovna. Echaron a suertes quién sería el compañero de María Genríjovna. A Rostov le dejaron jugar sin echarlo a suertes. Rostov propuso que el que se hiciera rey ganara el derecho a besar la mano de María Genríjovna, y aquel que se quedara en bellaco tuviera que ir a poner a calentar un nuevo samovar para cuando despertara el doctor. ¿Y si María Genríjovna es rey? Preguntó Ilin. Ella ya es reina, y su palabra es ley. Todos estaban muy alegres, pero a mitad del juego, por detrás de María Genríjovna, se elevó la revuelta cabeza del doctor. Hacía ya tiempo que no dormía, y estaba escuchando lo que se hablaba, y evidentemente no encontraba nada de alegre, gracioso o divertido en todo lo que decían y hacían. Por su rostro parecía abatido y melancólico. Saludó a todos los oficiales, se rascó, les pidió que le dejaran salir y al volver informó a María Genríjovna que había dejado de sonreír tan felizmente, de que había dejado de llover y de que debían ir a dormir a la kibitka, o de lo contrario les robarían todo. Mandaré a una ordenanza. A dos, dijo Rostov. Yo mismo me pondré de guardia, dijo Ilin. No, señores. Ustedes están descansados, y yo llevo 2 noches sin dormir, dijo el doctor, y se sentó lúgubremente junto a su esposa esperando a que terminaran de jugar. Los oficiales se sintieron aún alegres, y muchos de ellos no podían contener la risa que intentaban ocultar apresuradamente con un falso pretexto. La alegre, inofensiva e inmotivada risa, que no estaba provocada por el vino, dado que no había nada que beber esa tarde, estuvo sonando toda la noche hasta las 3 de la mañana. Algunos estaban tumbados, pero no dormían, bien hablando entre sí, riéndose, recordando el susto del doctor, o la alegría de la doctora, o asustando al cornete con las cucarachas, o representando cuadros vivos. El buen humor se había apoderado de esos jóvenes. Unas cuantas veces Nikolai se tapó la cabeza y quiso dormir, pero de nuevo un comentario hecho por alguien le distrajo, y de nuevo se inició la conversación, y de nuevo se echaron a reír como niños. A las 3 de la mañana todavía ninguno se había dormido, cuando apareció el sargento con la orden de avanzar hacia la aldea de Ostrovno. Los oficiales, con las mismas risas y charla, comenzaron a recoger apresuradamente, y de nuevo pusieron el samovar de agua sucia. Pero Rostov, sin esperar al té, fue hacia su escuadrón. Ya había aclarado. Había dejado de llover. Las nubes se habían disipado. Hacía un tiempo frío y húmedo, especialmente con aquel abrigo que no se había terminado de secar. Al salir de la taberna, Rostov e Ilin, en la luz crepuscular, miraron a la cubierta de la kibitka brillante por la lluvia, bajo la cual sobresalían los pies del doctor, y se veía la cofia de la doctora, y escucharon el silbido de la respiración. ¿Qué? ¿Estás enamorado? Dijo Rostov a Ilin saliendo con él. No estoy enamorado. Pero me gusta, respondió Ilin. Rostov se alejó del poste para dar algunas órdenes pertinentes, y después de media hora se acercó un ayudante de campo que les ordenó montar. Los soldados se santiguaron. Eso mismo hizo Rostov, y los 2 escuadrones,
En columnas de a 4, emprendieron la marcha por el gran camino de abedules tras la infantería y las baterías de cañones. El viento se llevaba rápidamente las quebradas nubes de color azul violáceo que se teñían de rojo con la salida del sol. Aclaraba cada vez más. Ya se veía claramente esa encrespada hierba que siempre crece en los caminos vecinales, aún mojada por la lluvia del día anterior. Las colgantes ramas de los abedules, también mojadas, oscilaban por el viento. Los rostros de los soldados de alrededor se dibujaban cada vez más claramente. Nikolai montaba por un lado del camino, junto a Ilin, sin alejarse de él, entre las dos filas de abedules, y aunque ni por un instante le abandonara el pensamiento de que le esperaba una batalla, sencillamente le alegraba la mañana, el paso de su buen caballo y la marcial belleza de su escuadrón que avanzaba a su lado. Nikolai se permitía la libertad de no montar en campaña un caballo de los del frente, sino uno cosaco. Entendido y aficionado a los caballos, no hacía mucho que se había conseguido un buen rubicán del Don, bien alimentado y veloz, con el que nadie le adelantaba. Para Nikolai era un placer montar ese caballo. Pensaba en el caballo, en la mañana, en la doctora, y no pensaba en el peligro. Aunque antes se hubiera echado a perder con su intranquilidad, ahora había llegado una época en la que era completamente distinto. El cornete se admiraba de su despreocupada tranquilidad y elegante aspecto, y también de cada uno de sus movimientos. Bien arrancaba las hojas de los sauces, bien tocaba con su larga pierna el flanco del caballo, o bien le pasaba sin volverse la pipa al húsar que cabalgaba detrás de él. Tan pronto como el sol empezó a salir de detrás de una nube, dibujando una línea clara en el cielo, el viento se calmó, como si no se atreviera a estropear todo el encanto de la mañana de verano tras la tormenta. Caían gotas de agua, pero todo estaba en calma. Los pájaros cantaban, y Nikolai señaló a una chocha que graznaba en algún lugar. «Si vamos a acampar aquí, habrá que explorar ese pantano», dijo Rostov. «¡Y qué mañana tan maravillosa!». El sol apareció en el horizonte y desapareció. No se le podía ver, pero todo permanecía luminoso y brillante. Y junto con esa luz, como en respuesta, se escucharon cañonazos por delante de ellos. Y sin que Nikolai tuviera tiempo de pensar y decidir cómo de lejos estaban esos disparos, llegó cabalgando desde Vitebsk el ayudante de campo del conde Osterman Tolstoy, con la orden de ir al trote. Rostov se acercó alegre al escuadrón y dio la orden. Su caballo del Don comenzó a avanzar al trote largo al frente del escuadrón. Adelantaron a la infantería. Se encontraron con soldados heridos. Descendieron por la montaña. Atravesaron una aldea y subieron otra montaña. Los caballos comenzaron a cubrirse de espuma y los soldados a enrojecer por el esfuerzo. ¡Alto! ¡Alinearse! Se escuchó delante la orden del comandante de la división y después le condujeron al paso a lo largo de las líneas por donde ya silbaban los proyectiles, dejando estelas de humo azul, y les llevaron al flanco izquierdo en la cañada. Al frente se podía ver nuestra línea soltando humo y tiroteándose alegremente con un enemigo invisible. Nikolai se sintió alegre como ante la más alegre de las melodías, a causa de estos sonidos que hacía ya 4 años que no escuchaba. ¡Ta, ta, ta, ta! Chasqueaban de pronto 2 o 3 disparos. Se silenciaban por un instante y de nuevo el sonido se hacía regular, como si estuvieran trillando. Nikolai comenzó a observar. A la derecha se encontraba nuestra infantería en una tupida columna que era la reserva. A la izquierda, en la montaña, se podían ver en la limpísima atmósfera de la mañana, a la clara luz, en la misma línea del horizonte,
nuestras piezas de artillería cubiertas de humo, con los soldados hormigueando a su alrededor, y por delante nuestra tupida línea de tiradores disparando contra el enemigo, que al acercarse también se había hecho visible. El conde Osterman y su séquito pasaron por detrás del escuadrón, y éste, después de detenerse, intercambió unas palabras con el comandante del regimiento y se alejó hacia las baterías emplazadas en la montaña. El escuadrón de Rostov se encontraba en segunda línea. Delante de ellos tenían a los ulanos. Tras la conversación que mantuvieron Osterman y el comandante del regimiento, se escuchó en las líneas de los ulanos la orden de formar en columna de ataque. Nikolai advirtió que la infantería que se encontraba delante se replegaba para dejar pasar a los ulanos. Estos se lanzaron hacia adelante, con los banderines de sus picas oscilando, y a continuación los húsares avanzaron hacia la montaña para cubrir la batería. Nikolai entonces no se encontraba, como anteriormente, en una bruma que le impedía observar todo lo que sucedía frente a sí. Al contrario, seguía atentamente todo lo que ocurría. Los ulanos fueron hacia la izquierda para atacar a la caballería enemiga, y en ese mismo instante, sobre los húsares que habían ocupado su posición, volaron unas balas que no alcanzaron su objetivo. Ese sonido, que hacía mucho que no escuchaba, alegró y excitó aún más a Nikolai que las anteriores descargas. Enderezándose, miró al campo de batalla que se divisaba desde la montaña. Los ulanos cayeron sobre los dragones franceses. Hubo una cierta confusión allí entre el humo y 5 minutos después, los ulanos y los dragones volvieron hacia atrás juntos hacia la cañada en la que anteriormente se encontraban los húsares. Los ulanos huían. Los dragones, bien delante, bien detrás, se confundían con ellos blandiendo los sables. Rostov galopó hasta el coronel para pedirle que atacaran. El coronel se dirigía hacia él. Andrei Sebastianich, ordene. El coronel comenzó a decir que no había órdenes, pero en ese momento una bala le alcanzó en la pierna y, gimiendo, se agarró al cuello del caballo. Rostov dio la vuelta al caballo, se puso al frente del escuadrón y ordenó que avanzara. El propio Rostov no sabía cómo y por qué hacía eso. Todo lo hacía igual que cuando cazaba, sin pensar y sin analizar. Veía que los dragones estaban cerca, que galopaban en total desorden. Sabía que no resistirían. Sabía que solo era un instante que no habría de volver si lo dejaba escapar. Las balas silbaban y aullaban a su alrededor de manera tan incitante. El caballo tiraba hacia adelante con tanto ardor y, lo más importante, sabía que si pasaba un momento más y asistía a otro espectáculo como el del coronel gritando lastimeramente mientras se sujetaba la pierna, el sentimiento de terror que ya se estaba aproximando iba a poder con él. Dio la voz de mando, espoleó a su caballo y en ese instante escuchó tras de sí el sonido del trote de su escuadrón desplegado. Bajó la montaña al trote largo y, mirando a sus soldados, gritó: «¡Marchen! ¡Marchen!» y dejó que el caballo corriera hacia el enemigo. En el momento en que miró hacia atrás, vio el asustado rostro de Ilin, y sin él mismo saber por qué, se dijo: «Probablemente le maten». Pero no había tiempo para pensar. Los dragones se encontraban cerca. Los que iban delante, al ver a los húsares, comenzaron a volver hacia atrás. Los de atrás se detuvieron. Con el mismo sentimiento con el que le cortaba el camino a un lobo, Rostov galopó para cortarle el paso a las disueltas filas de dragones. Un ulano se detuvo. Uno que estaba en tierra tuvo que echarse al suelo para que no le aplastaran. Un caballo sin jinete se mezcló entre los húsares. Los dragones comenzaron a dar la vuelta y a volver hacia atrás al galope.
Nikolai, eligiendo uno que montaba un caballo gris, seguramente un oficial, se lanzó tras él. Por el camino topó con un arbusto, y su buen caballo pasó a través de él. E incorporándose en la silla, Nikolai vio a su oficial que acababa de echarse a galopar tras sus dragones, y que se encontraba a 5 pasos de distancia. Un instante después, el caballo de Nikolai golpeó con el pecho en la grupa del caballo del oficial, y casi lo derriba. Y en ese mismo instante Nikolai, sin saber él mismo por qué, le sujetó por la bandolera, no tanto para tirarle del caballo, como para, apoyándose en él, mantenerse en su propio caballo. El oficial se cayó del caballo, pero un pie se le quedó enganchado del estribo. En ese momento Nikolai miró al rostro de su enemigo para ver a quién había vencido. El oficial de dragones francés se encontraba en el suelo a la pata coja y enganchado con una pierna en el estribo, guiñando asustado, como si esperara que en cualquier momento le fueran a golpear. Miraba a Rostov desde abajo. Su rostro estaba pálido y sus polvorientos cabellos estaban empapados de sudor. Pero su rostro juvenil, de tez blanca, con un hoyuelo en la barbilla y luminosos ojos azules, no era un rostro para el campo de batalla, sino un rostro de salón. Incluso antes de que Nikolai decidiera qué era lo que iba a hacer con él, y seguramente utilizando sus recuerdos infantiles, Nikolai gritó: «¡Ríndase!». Y el oficial estaba dispuesto a hacerlo, pero no podía soltarse del estribo y coger su sable, que llevaba sujeto al caballo, para entregárselo. Acudieron unos oficiales y cogieron prisionero al oficial, y en ese momento Rostov miró a su alrededor. Por todas partes los húsares se ocupaban de los dragones. Uno de ellos estaba herido, pero a pesar de tener el rostro ensangrentado, no entregaba su caballo. Otro, abrazando a un húsar, iba sentado con él a la grupa. Otro montaba apoyándose en un húsar. Se habían tomado prisioneros a unos cuantos dragones, y otros habían huido. Al frente corría disparando la infantería francesa. Los húsares se dieron la vuelta y regresaron atrás. Tan pronto como volvió su caballo de nuevo hacia la montaña, Rostov recordó con horror que había atacado al enemigo sin que hubiera orden de hacerlo, y vio con espanto a Osterman, que se dirigía a su encuentro. «¡Qué desgracia!», pensó Rostov. «¿Quién me habrá mandado atacar cuando habíamos podido quedarnos en nuestra posición?». Pero además de ese temor, Rostov experimentaba otro desagradable sentimiento, algo vago, confuso, que le había provocado el tomar prisionero a ese oficial, pero que no alcanzaba a explicarse a sí mismo. El conde Osterman Tolstói no solo dio las gracias a Rostov, sino que le dijo que informaría al emperador de su excepcional acto, que le propondría para la Cruz de San Jorge, y que le tendría en cuenta como un brillante y bravo oficial. Aunque no se las esperaba, estas alabanzas le resultaron muy agradables a Rostov, pero había algo que le atormentaba. ¿Sería Ilin? ¿Dónde está el cornete? Con los heridos. Se los ha llevado Topchenko. «Ah, qué desgracia», pensó Rostov. Pero no era eso. Era otra cosa la que le atormentaba, algo que no podía explicarse en modo alguno. Se acercó y miró de nuevo al oficial del hoyuelo en la barbilla y los ojos azules. Se puso a hablar con él. Reparó en su sonrisa fingida y siguió adelante sin poder entender nada. Todo ese día, y los que le siguieron, los amigos y compañeros de Rostov, se dieron cuenta de que no estaba enojado ni aburrido, sino taciturno, pensativo y concentrado. Bebía con desgana. Buscaba quedarse solo y estaba constantemente pensando en algo. Rostov no cesaba de pensar en esa brillante hazaña
que para su sorpresa le cubría de gloria. Así había pasado, y le proporcionaba la cruz de San Jorge y no podía comprender nada. Rostov no cesaba de pensar en esa brillante hazaña que para su sorpresa le cubría de gloria. Así había pasado, y le proporcionaba la cruz de San Jorge, y no podía comprender nada. Aunque ellos no temieran aún más a nosotros, pensaba él, yo también les temía. Y qué estupidez. Es mucho más terrible ir detrás que delante. Es esto solamente a los que ellos llaman heroísmo y hazaña por la fe, el zar y la patria. ¿Acaso he hecho yo esto por la patria? ¿Y de qué era culpable él con su hoyuelo y sus ojos azules? ¿Y cómo se ha asustado? Pensaba que le iba a matar. ¿Por qué habría de matarle? ¿Y por qué me conceden la cruz de San Jorge? No entiendo nada. Pero mientras Nicolai daba vueltas a esas preguntas, seguía sin hallar una respuesta clara a aquello que tanto le desconcertaba. La rueda del destino, como a veces sucede, dio un giro a su favor. Le ascendieron, le pusieron al frente de un regimiento de húsares, le asignaron a la vanguardia del ejército y allí se convenció aún más de que cuanto más cerca se está del enemigo, más cómodo y seguro es el servicio. Y Nicolai fue acomodándose poco a poco a su rol de valiente reconocido, y no siguió deliberando sobre todo aquello que al principio le desconcertara, e incluso, olvidando esas dudas, se consoló con su nueva halagueña situación. Capítulo 13. Había pasado más de un año desde que Natasha rechazase a Andrei, y su perpetua felicidad y alegría de vivir habían cambiado de repente a una embotada desolación que la religión suavizaba, pero no desvanecía. El verano del año 1811, los Rostov se trasladaron al campo. En Otradnoe había recuerdos vivos y abrasadores de aquellos tiempos en los que Natasha se sentía en aquel Otradnoe tan despreocupadamente feliz y tan abierta a todas las alegrías de la vida. Ahora ya no iba a pasear, no montaba a caballo, e incluso ni siquiera leía, pasando las horas muertas sentada en silencio en el banco del jardín, en el balcón o en su habitación. Desde aquel momento en el que escribiera la carta al príncipe Andrei y comprendiera toda la maldad de su conducta, no sólo evitaba todas las condiciones externas de alegría, bailes, paseos, conciertos, teatros, sino que ella no se reía ni una sola vez para que no se vieran sus lágrimas a través de la risa, y no podía cantar. Tan pronto comenzaba a reírse o a cantar, las lágrimas la ahogaban, las lágrimas de arrepentimiento, de recuerdo de aquella pura época que no había de volver, lágrimas de rabia por haber enterrado en balde su joven vida, que podía haber sido tan feliz. Especialmente la risa y el canto le parecían una profanación de su dolor. Ni siquiera pensaba en coquetear, y ni siquiera tenía que controlarse. Decía, y era completamente cierto, que todos los hombres significaban lo mismo para ella que el bufón Natasia Ivanich. Un guardián interno le prohibía toda alegría. Ni siquiera mantenía los anteriores intereses vitales de esa despreocupada vida de doncella repleta de esperanzas. Recordaba con frecuencia, más que cualquier otra cosa, esos meses de otoño cuando estaba prometida e iba de casa con Nicolai. ¿Qué no hubiera dado para recuperar, aunque solo fuera uno de esos días? Pero eso había acabado para siempre. No le engañaban entonces sus presentimientos de que ese estado de libertad y de disfrute de todas las alegrías ya nunca había de volver. Pero había que vivir, y eso era lo más terrible de todo. Ahora solo llenaba su vida con la religión, que le descubría la humildad que tan alejada había estado de su vida anterior. A comienzos de julio
se difundieron por Moscú rumores cada vez más alarmantes sobre el transcurso de la guerra. Hablaban de un llamamiento del emperador al pueblo, de la vuelta del ejército del propio emperador, y dado que el 11 de julio el manifiesto y el llamamiento no se habían recibido, comenzaron a exagerarse los rumores sobre ellos y sobre la situación de Rusia. Decían que el emperador había abandonado el ejército porque éste se encontraba en peligro. Decían que Smolensk se había rendido y que Napoleón tenía un ejército de 1.000.000 de soldados y que solamente un milagro podría salvar Rusia. El 11 de julio, sábado, se recibió el manifiesto, pero aún no lo habían impreso, y Pierre, que estaba en casa de los Rostov, prometió ir al día siguiente, domingo, a comer y llevar el manifiesto y el llamamiento que le iba a dar el conde Rostopchín. Ese domingo, como de costumbre, los Rostov fueron a misa a la iglesia de casa de los Razumovsky. Era un caluroso día de julio, y habían dado las 10 cuando los Rostov se apearon de su coche frente a la iglesia, en la calurosa atmósfera, en los gritos de los vendedores, en la ropa clara y fresca que vestía la muchedumbre, en las polvorientas hojas de los árboles del bulevar, en el resonar del pavimento, en el sonido de la música y en los blancos pantalones de un batallón que estaba de permiso. En el claro resplandor del sol abrasador había esa languidez estival, esa satisfacción e insatisfacción con el presente, y esa necesidad de deseos imposibles que se percibe más intensamente en un caluroso día de sol en la ciudad. En la iglesia de los Razumovsky estaba toda la aristocracia moscovita, todos los conocidos de los Rostov. Ese año, como si estuvieran a la espera de algo, muchas familias adineradas, que habitualmente se retiraban al campo, se habían quedado en la ciudad. Al pasar tras el criado de Librea, que apartaba a la muchedumbre junto a su madre, Natasha escuchaba los susurros de la gente que se llamaban la atención los unos a los otros sobre su persona. «Es Natalia Rostova, la misma que... ¡Pero qué hermosa!». Escuchaba o le parecía escuchar cómo se mencionaban los nombres de Kuragin y Volkonsky. Por otra parte, siempre le daba esa impresión. Siempre le parecía que todos al mirarla no pensaban más en lo que le había sucedido. Sufriendo y con el corazón helado, como siempre que se encontraba entre la muchedumbre, Natasha caminaba con su vestido de seda lila con encaje negro, tal como saben andar las mujeres, tanto más tranquilas y majestuosas, cuanto más sufren y se avergüenzan interiormente. Sabía que era hermosa, y no se equivocaba, pero no le alegraba igual que antes. Al contrario, eso era lo que últimamente le atormentaba, y en especial en ese claro y caluroso día de verano en la ciudad. Otro domingo, otra semana, se decía a sí misma, recordando que había estado allí el anterior domingo, y continuar esta vida sin vida, y todas estas condiciones en las que antes resultaba tan fácil vivir. Soy hermosa, joven, y sé que soy buena, pensaba ella, y mis mejores años se están pasando en vano, en vano. Se puso en su lugar habitual e intercambió unas palabras con unos conocidos que se encontraban cerca. Natasha observó los vestidos de las damas tal como era su costumbre. Censuró la manera de comportarse y el poco adecuado modo en que se santiguaban. Pero al escuchar la voz del sacerdote, recordó el grave pecado que era condenar a los demás, su indignidad de espíritu y los anteriores sentimientos de ternura se apoderaron de ella y se puso a rezar. Rara vez, incluso en los mejores instantes de la pasada vigilia, se había encontrado en tal estado de enternecimiento como en el que se encontraba ese día. Todos esos sonidos incomprensibles y los aún más incomprensibles y solemnes movimientos era lo que ella necesitaba.
Comenzó a comprender y se sintió feliz al entender algunas palabras. El Señor sea alabado por el mundo entero. O entreguémonos nosotros y entreguemos a nuestro prójimo a Cristo. Ella lo entendía, a su manera. El mundo entero significaba ser uno con todos, con todo el mundo. No soy yo sola ni son todos, sino todos nosotros los que te rogamos, Señor. Entendía que esto significaba la renuncia a toda voluntad y deseo, y el ruego a Dios para que guiara nuestros pensamientos y nuestros anhelos. Pero cuando al escuchar no entendía, le resultaba aún más dulce pensar que desear entender es soberbia, que no se puede entender, y que solo hay que creer y entregarse. Se santiguaba y se arrodillaba disimuladamente, intentando no llamar la atención, pero la anciana condesa, mirando a su inmóvil rostro severamente, atento con ojos brillantes, suspiraba y se daba la vuelta, dándose cuenta de que algo importante tenía lugar en el alma de su hija, y lamentándose de no poder tomar parte en esa íntima tarea, rogaba a Dios que la ayudara y que diera consuelo a su pobre, inocente y desgraciada hijita. El coro cantaba de modo excepcional. El venerable y sereno anciano oficiaba con esa dulce solemnidad que opera tan tranquilizadora y tan majestuosamente en el alma de los creyentes. Se cerraron las puertas del inconstancio. La cortina se corrió lentamente. La misteriosa y serena voz se oía desde allí. El pecho de Natasha albergaba unas lágrimas incomprensibles para ella misma y le oprimía un sentimiento alegre y abrumador. Muéstrame qué debo hacer con mi vida, pensaba ella. El diácono subió al ambón y leyó acerca de los trabajadores, de los oprimidos, de la familia del zar, sobre el ejército y sobre el mundo entero, y de nuevo repitió esas consoladoras palabras que eran las que más intensamente influían sobre Natasha. Entreguémonos nosotros y nuestra vida a Cristo. Sí, llévame, llévame, decía Natasha con enternecida impaciencia en el alma, ya sin santiguarse, y dejando caer sus delgados brazos con debilidad y entrega, como esperando que en ese instante una fuerza invisible se la llevara y la librara de sí misma, de sus penas, sus deseos, sus remordimientos y sus esperanzas. Inesperadamente, en mitad de la ceremonia, y sin que formara parte del servicio, que Natasha conocía bien, el sacristán trajo un escabel, el mismo sobre el que se habían leído las oraciones a la Trinidad, y lo colocó delante de la puerta del iconostasio. El sacerdote salió con su escutia, morada de terciopelo, se arregló los cabellos y se puso de rodillas. Todos hicieron lo mismo, aunque con cierta incredulidad. Era una plegaria que se acababa de recibir en el sínodo, una plegaria sobre la salvación de Rusia de la invasión enemiga. El sacerdote leía con esa clara y dulce voz, carente de afectación, con la que solamente leen los sacerdotes eslavos, y que actúa de un modo tan irresistible en el corazón de los rusos. Natasha repetía con toda su alma las palabras de la plegaria, y rezaba por lo mismo por lo que todos rezaban, pero como con frecuencia ocurre, al escuchar y al rezar, no podía evitar pensar al mismo tiempo. Cuando leían las palabras, crea en nosotros un corazón limpio y renueva el espíritu de la verdad, fortalece la fe en ti y en todos nosotros, refuerza la esperanza e inspíranos el verdadero amor hacia nuestros prójimos. Ante esas palabras, se le ocurrió instantáneamente qué era lo que hacía falta para la salvación de la patria. Igual que ante las deudas de su padre, se le había ocurrido un sencillo método para arreglar todo ese asunto, que consistía en vivir más humildemente. Ahora
se le ocurría un método claro para vencer al enemigo. Consistía en unirse todos verdaderamente en el amor, desterrar la codicia, la ira, la ambición, la envidia, amarse todos los unos a los otros y ayudarse como hermanos. Hay que decir a todos sencillamente: estamos en peligro. Deshagámonos de todo lo anterior. Entreguemos todo lo que tengamos, como por ejemplo el collar de perlas que lleva Marfa Posatnitsa. No nos apenemos por nadie. Hay que dejar marchar a Petya tal como él desea. Y todos seremos humildes y buenos, y ningún enemigo podrá hacernos nada. Pero si seguimos esperando ayuda, si discutimos y peleamos como ayer Shinshin con Besujov, entonces estaremos perdidos. A Natasha esto le parecía tan sencillo, claro e indudable, que se sorprendía de que no se le hubiera ocurrido antes, y se alegraba en el alma de poder transmitir ese pensamiento a su familia y a Pierre cuando éste fuera a verla. El único que no le entenderá es Besujov. Él es así de extraño. Yo no puedo comprenderle. Es el mejor de todos, pero es muy extraño. Capítulo 14. Según había prometido, Pierre fue directamente desde casa del conde Rostopchín, donde había copiado el manifiesto y el llamamiento, y donde le habían confirmado la noticia de que el emperador llegaba al día siguiente a Moscú. Pierre, que tras un año había engordado aún más, subió las escaleras jadeando. Su cochero ya no le preguntaba si debía esperarle. Sabía que cuando el conde iba a casa de los Rostov no saldría hasta las 12. El criado de los Rostov se lanzó alegre a quitarle el abrigo. Pierre, como acostumbraba a hacer en el club, dejó el sombrero y el bastón en la entrada. En la sala le salió al encuentro un guapo joven de 15 años, de cara ancha y sonrosada, parecido a Nikolai. Era Petya. Se preparaba para ir a la universidad, pero últimamente había decidido en secreto, junto con su amigo Obolensky, que se alistarían con los húsares. ¿Qué? ¿Petrujan? Dijo Pierre sonriendo alegremente, dejando ver sus dientes picados y tirándole de la mano hacia abajo. ¿Llego tarde? ¿Qué hay de mi asunto, Piotr Kirílovich? Por Dios, es usted mi única esperanza, decía Petya enrojecido. Hoy informaré de todo. Lo arreglaré, respondió Pierre. Sonia, al ver a Pierre, lo sentó en una silla y le dijo: Pierre, Natasha está en su habitación. Voy a ir a buscarla. Pierre no era solamente un habitual de la casa, sino que todos sabían que él era sobre todo amigo de uno de los miembros de la familia. Bueno, ¿qué? ¿Qué, querido, qué? ¿Ha conseguido el manifiesto? Preguntó el conde. La condesita ha estado en misa en casa de los Razumovsky, y allí han escuchado la nueva plegaria. Dicen que es muy hermosa. Pierre se puso a buscarse en los bolsillos y no pudo encontrar el papel, y mientras continuaba buscando, le besó la mano a la condesa. Le juro que no sé dónde lo he dejado, decía él. Siempre lo pierde todo, decía la condesa. Sonia y Petya sonreían mirando al perplejo rostro de Pierre. Natasha entró con el mismo vestido lila. A pesar de estar atareado en busca de los papeles, en buscar los papeles, Pierre se dio inmediata cuenta de que a Natasha le sucedía algo. La miró con mayor atención. Voy a volver a buscarlo. Lo he olvidado en casa, seguro. Pero así llegará tarde a comer. Ay, y el cochero se ha marchado. Todos se pusieron a buscar y finalmente encontraron los papeles en el sombrero de Pierre, bajo el forro, donde él los había guardado cuidadosamente. ¿Y qué? ¿Todo es verdad?, le preguntó Natasha. Todo es verdad.
La cosa es seria. Lea. No, después de la comida, dijo el anciano conde. Después. Pero Natasha consiguió el papel y completamente ruborizada y emocionada se fue a leerlo, diciendo que no quería comer. Pierre le dio el brazo a la condesa y entraron al comedor. Después de la comida, Pierre contó las novedades de la ciudad sobre el levantamiento del campamento del Drissa, sobre la enfermedad del anciano príncipe de Georgia, la desaparición del Metivier de Moscú, y narró cómo, a casa de Rostopchín, había llevado a un alemán, diciendo que era un champiñón. Así se lo había contado el propio Rostopchín a Pierre. Y cómo Rostopchín había ordenado que dejaran libre al champiñón, diciendo que solo era una vieja seta alemana. Están arrestando a gente, dijo el conde rumiando a una empanadilla. Yo he dicho a la condesa que hable menos en francés. Ahora no es momento. El príncipe Dmitri Golitsyn ha contratado a un profesor ruso, dijo Pierre. Está aprendiendo ruso. Realmente se está volviendo peligroso hablar en francés en la calle. ¿Y qué? ¿Está bien escrito el manifiesto? Dijo el conde, saboreando anticipadamente el placer de la lectura tras la comida. Natasha. Natasha no respondió nada desde la sala. Mi Natasha está arrobada por la plegaria, dijo la condesa. Bueno, conde, si la milicia se pone a reclutar gente, incluso usted tendrá que ensillar su caballo, dijo el conde dirigiéndose a Pierre. Pierre se echó a reír. Menudo militar sería yo. No sé ni subirme a un caballo, y además, después de comer, no se puede echar la siesta, dijo él. No comprendo, comenzó de pronto a decir Natasha, acaloradamente entrando en el comedor y enrojeciendo de nuevo. ¿Por qué bromea sobre esto? No es ninguna broma. Además sé que usted sería el primero en sacrificarse. Así que, ¿por qué bromea? No le comprendo. Pierre sonrió, y después de reflexionar un poco y de mirar cariñosa y atentamente a Natasha, dijo: Sí, yo mismo no lo comprendo. No lo sé. Estoy tan alejado de los gustos militares y me parece que el hombre, que es un ser pensante, puede tan fácilmente ser feliz sin la guerra. No, por favor, no bromea así, dijo Natasha sonriendo cariñosamente a Pierre y sentándose a la mesa, aunque no quería comer. Menuda patriota, dijo el anciano conde. La condesa solamente meneó la cabeza. Después de la comida, tomaron café. El conde se sentó tranquilamente en la butaca y le pidió a Sonia, que tenía fama de ser una maestra en el arte de leer, que leyera el manifiesto. El enemigo ha entrado en las fronteras de Rusia. Quiere asolar nuestra patria. El conde interrumpió unas cuantas veces la lectura y pidió que repitiera. Cuando se hablaba de aristócratas conocidos, el conde decía: sí, sí. Natasha, durante la lectura, estaba sentada estirada, mirando escudriñadora y fijamente, bien a su padre, bien a Pierre, buscando en sus rostros el reflejo de lo que ella sentía. Está claro que lo daremos todo para defender a Rusia, y que todos iremos a la guerra, gritó el conde cuando acabó la lectura. Se han creído que pueden asustarnos. Natasha saltó inesperadamente y, abrazando a su padre, se puso a besarle. No se ha visto nada igual. ¡Qué maravilla es este papá!, dijo ella con su anterior vitalidad. Este entusiasmo de Natasha animó aún más al conde. Él mismo, poniéndose las gafas, leyó el manifiesto una vez más, interrumpiéndose con resoplidos, como si le hubieran acercado a la nariz un frasco de sales. Tan pronto el conde acabó de hablar, Petia, que se había levantado y agitaba los puños apretados, se acercó a su padre
y completamente ruborizado, pero con voz firme, aunque emitiendo gallos, dijo: «Ahora le digo decididamente papá y a mamá también. Le digo decididamente que me dejen alistarme en el ejército, porque no puedo. Eso es todo». La condesa se limitó a encogerse de hombros con horror y no dijo nada, pero el conde volvió en sí en ese instante y le dijo burlonamente a Petia: «Bueno, déjate de tonterías». «No son tonterías, papá. Fedia Obolensky es más pequeño que yo y también va. Y lo más importante es que de todos modos, no voy a poder estudiar nada. Y ahora cuando...» Petia se detuvo. Se sonrojó hasta ponerse a sudar, pero aún así dijo: «Cuando la patria está en peligro. Ya está bien. Ya está bien de tonterías». «Pues ya se lo digo. Ahora que opinen Piotr Kirílovich y Natasha. Y yo te digo que eso es una tontería. Ya tengo el corazón consumido por uno de mis hijos. Y tú eres un niño que aún tienes la leche en los labios. Bueno, ya me has oído». Y el conde, llevándose el papel, seguramente para leerlo una vez más en el despacho antes de acostarse, salió de la habitación. «Piotr Kirílovich, vamos a fumar». Besújov se levantó meneando pensativamente la cabeza. Petia corrió tras él y cogiéndole de la mano le dijo con un susurro: «Querido Piotr Kirílovich, convénzale, por el amor de Dios». La negativa al propósito de Petia había sido firme. Se fue solo a su habitación y allí, sin dejar entrar a nadie, se echó a llorar amargamente. Todos hicieron como que no se percataban cuando a la hora del té acudió sombrío y silencioso con los ojos llorosos. Después del té, como era costumbre cuando Pierre se quedaba a pasar la tarde en casa de los Rostov, jugó una partida con la condesa, Irina Yakovlevna y el doctor. Pierre iba a casa de los Rostov para ver a Natasha, pero casi nunca estaba, o hablaba con ella a solas. Para sentirse alegre y tranquilo, solo necesitaba sentir su presencia, mirarla, escucharla. Y ella lo sabía, y siempre acudía ahí donde él se encontraba cuando estaba en su casa. Ella misma se encontraba en su presencia mejor que con ninguna otra persona. Era el único que le recordaba esa oscura época, no de una manera agobiante, sino consoladora. Después del juego, Pierre se quedó en la mesa dibujando. Tenía que marcharse, y como siempre, precisamente cuando se tenía que marchar, Pierre sentía lo bien que se estaba en esa casa. Natasha y Sonia se acercaron a él y se sentaron en la mesa. «¿Qué dibuja?» Pierre no respondió. Sin embargo, le dijo a Natasha: «Usted no se ocupa en broma de la guerra. Eso me alegra». Natasha enrojeció. Comprendió que a Pierre le alegraba su entusiasmo, porque ese entusiasmo ocultaba su dolor. «No», dijo Pierre respondiendo a sus pensamientos. «Me gusta observar cómo las mujeres abordan asuntos de hombres, porque a ellas todo les resulta muy claro y sencillo». «¿Y qué puede haber de difícil en ello, conde?», dijo Natasha animadamente. «Hoy, escuchando la plegaria, todo me ha parecido tan claro. Solamente hay que humillarse, resignarse los unos con los otros y no lamentar nada, y todo irá bien». «Pero usted se lamenta por Petia». «No, no me lamento. Por nada del mundo le mandaría a la guerra, ni le retendría si él quiere ir. Qué pena que yo no sea Petia para que usted me mande a la guerra». «Es evidente que usted irá». «Por nada del mundo», respondió Pierre, y al ver la incrédula y bondadosa sonrisa de Natasha, continuó: «Me sorprende que tenga usted tan buena opinión de mí», dijo él. «Según usted, soy capaz de hacer bien cualquier cosa, y lo sé todo». «¿Sí?
Sí, todo. Pero ahora lo más importante es la defensa de la patria. De nuevo, la palabra patria detuvo a Natasha, y ella se apresuró a justificar el uso de esa palabra. Verdaderamente yo misma no sé por qué, pero pienso día y noche qué sucederá con nosotros, y por nada del mundo, me someteré a Napoleón. Por nada del mundo, repitió seriamente sus palabras Pierre, y se puso a escribir. ¿Y sabe esto? Dijo él escribiendo una serie de cifras. Le explicó que todos los números tenían sus correspondientes en letras, y que según esta numeración, al escribir 666, daba l'Empereur y 42. Y le contó las profecías del Apocalipsis. Natasha mantuvo largo rato la vista fija en esas cifras con extravío y creyó en su significado. Eso es terrible, decía ella. Y el cometa. Natasha se alarmó tanto que Pierre incluso se arrepintió de habérselo contado.